Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es lunes 28 de julio. Me acompañan hoy en el estudio el periodista Ramón Suárez y la sindicalista de Comisiones Obreras Beatriz Ejido. Tenemos al teléfono a la también periodista del diario El Comercio, Chelo Tuya. Con ellas queremos hoy buscar reflexiones y opiniones en torno a algunas cuestiones de actualidad que tienen que ver, por ejemplo, con el caso Juana Rivas que vivíamos días pasados y fundamentalmente este fin de semana, u otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad asturiana y que les comento a continuación. Esta semana ya saben que se cumplen 8 años desde que se conocía que Juana Rivas, una madre de Maracena en Granada, no había entregado a sus hijos, en aquel entonces de 11 y 3 años, a su padre, un italiano, Francesco Arcuri, como había ordenado un juez. La mujer, que se había trasladado un año antes desde Italia, donde residía, a España, defendía que quería proteger a los pequeños de su expareja, que había sido condenado anteriormente por lesiones en el ámbito familiar. Este complejo caso, que ya había comenzado años atrás, ha tenido un enorme eco social, político y mediático, y se ha traducido en una constante batalla judicial de más de 9 años entre ambos progenitores y una condena de la madre por sustracción de menores que después fue rebajada. El último capítulo ha tenido lugar el pasado viernes, ya que Juana Rivas ha tenido que entregar a su hijo menor, hoy de 11 años, a su padre en un intercambio privado para evitar la sobreexposición. La Audiencia de Granada había desestimado suspender la entrega, como había pedido la madre, e investigará a Rivas a partir de ahora por sustracción de menores. Es un caso, como les digo, que hemos escuchado durante los últimos días pues un montón de opiniones de unos y de otros en torno a toda esta situación. Será el punto con el que comencemos el programa de hoy, pero también queremos hablar del turismo, que, como saben, se está convirtiendo en uno de los pilares económicos más dinámicos del Principado de Asturias, en un contexto nacional marcado también por el auge de la actividad turística, que ha superado los 2,95 millones de afiliados a la Seguridad Social en el sector durante el mes de junio de 2025. Asturias no solo acompaña esta tendencia, sino que la lidera en términos relativos, con un crecimiento interanual del 2,3% en el número de asalariados y asalariadas vinculados a actividades turísticas, y se posiciona como la tercera comunidad autónoma con mayor incremento, solo por detrás de Cantabria y Canarias. Los datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo indican que en junio de 2025 había 38.162 trabajadores afiliados en el sector turístico asturiano, 29.100 asalariados y 9.062 autónomos. La tasa de asalariados se sitúa en el 79,8%, ligeramente por debajo de la media nacional, que está en el 82,7%, pero en ascenso respecto al ejercicio anterior. El turismo representa ya un 12,6% del empleo total en el Principado, lo que evidencia su consolidación como sector estratégico. El empleo autónomo se mantiene estable, aunque con matices. Cae un 0,4% en hostelería, pero crece ligeramente en agencias de viaje y actividades recreativas, reflejando una tendencia hacia el emprendimiento especializado y la diversificación del tejido empresarial. Otro dato más: los alojamientos de turismo rural de Asturias sumaron entre enero y mayo 176.161 pernoctaciones, una cifra que supone un descenso del 3,3% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Las estancias de turistas nacionales repuntaron en el periodo un 0,4% en tasa interanual hasta 150.147, mientras que las de viajeros internacionales cayeron un 20,1% hasta 26.013. Solo en mayo en el Principado se contabilizaron 51.809 pernoctaciones de turismo rural, un 14,7% menos que en el mismo mes del año pasado. Y otro dato que también queremos dejar ya sobre la mesa tiene que ver, en este caso, con el registro entre enero y mayo de 1.874 nacimientos en Asturias, lo que supone un aumento del 2,5% respecto a los 1.829 contabilizados en los 5 primeros meses del año pasado, según la estimación mensual publicada hace unos días también por el Instituto Nacional de Estadística. Pues estos son los mimbres con los que hoy queremos construir la opinión de Asturias al Día, y con la participación de los periodistas Chelo Tuya, Ramón Suárez, y con la sindicalista Beatriz Ejido. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control del sonido, saludamos a Beatriz Ejido. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, encantada. Muchas gracias por acompañarnos también esta última semana del mes de julio.
Necesitamos vacaciones. Necesitamos vacaciones, muchas gracias, también todos las necesitamos. Ramón Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias también por estar con nosotros en este, para vosotros, último programa de la temporada. Ya cogemos vacaciones. Sí, también sí. vas a coger vacaciones, sí, también. Sí. Muy bien, es importante. Y Chelo, tuya, ¿qué tal, Chelo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, aquí la pringada que seguirá trabajando hasta septiembre. Bueno, lamentamos bien, que sea bien. así, pero tienes que estar todavía hasta septiembre, dices, ¿no? Sí, queda mucha feria en Gijón por delante, sí. Queda mucha feria, efectivamente. Como me dice Amor Argüelles, ya te reirás tú en septiembre, claro. Hombre, claro. Bueno, pues me gustaría escucharos en torno a estos temas. Y comenzando por este caso de Juana Rivas, Beatriz, que durante los últimos días, hasta el viernes, fue de una intensidad informativa realmente potente. Bueno, el caso de Juana Rivas lleva siendo mucho tiempo, ¿no? Ya llevamos muchos años con esta historia del conflicto con el padre, con la tutela de los niños, con las denuncias, y al final llegamos a una situación un poco casi surrealista, ¿no? Cuando ya tienes a tu hijo, como es menor, de 11 años, está viviendo aquí con la madre. Bueno, por circunstancias en las que vino, se quedó, el niño quiere quedarse aquí, no se le escucha, y por más recursos y por más súplicas y por más intentos jurídicos que se gestionaron, no llegaron a ningún acuerdo, y el niño, pese a todo, pues tuvo que ir con el padre, como todos sabemos, al final a Italia, ¿no? Y se lo llevó. Creo que más allá de lo que se ve de la interpretación jurídica, que no sé cuál, yo no soy experta en ello, ¿no? Y dependiendo de a quién leamos y qué es lo que leamos, vamos a escuchar versiones de todo tipo. Pero ya fuera de eso, creo que esto es al final, no sé, como sentido común, ¿no? Al final, que un menor no sea escuchado, que luego es curioso, ¿no? Porque cuando escucha a la madre es que está manipulado. Es que esto es una cuestión parental, la madre es la que lo dirige, la que lo condiciona, el niño no piensa, porque claro, todos sabemos lo que pasa. En cuanto si va con el padre es una cuestión de sentido común. Es una cosa que quienes estamos leyendo y quienes estamos en esto siempre lo ves, ¿no? Las madres somos siempre las condicionantes, las que no defendemos, las que vamos en contra de... Parece que siempre se hace como con una intención de represalia, de venganza hacia la pareja o expareja, cuando habitualmente lo estamos viendo es al revés. La violencia vicaria es una violencia que se ofrece y que surge desde los padres o parejas hacia las madres a través de sus hijos. Es lo habitual y lo que suele pasar. Aparte de eso, bueno, pues se habla mucho de la legislación, que sí es una consecuencia de que en Italia, bueno, pues la legislación va a años luz de la española, pero yo quiero recordar que hay un convenio, el de Estambul, que es de obligado cumplimiento y que además está ratificado por Italia, que condiciona a todos los países que lo han firmado, ¿no? Y en ese convenio de Estambul, que obliga a todos los países, a toda la judicatura y a todas las partes de la misma intensidad, vivan donde vivan, estén donde estén, pues habla de la violencia, de la defensa de las mujeres, de las medidas contra la violencia de género en la misma medida. Entonces, bueno, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, que no nos despisten los argumentos. Luego el juez. Creo que la judicatura últimamente está dejándonos estampas muy, muy, muy llamativas y muy curiosas, ¿no? Tenemos hace poco, bueno, pues lo hemos visto con las 6 de la Suiza, tenemos otros ejemplos y parece que últimamente los jueces están tomando unas posturas que a mí personalmente me parece que va todo en la misma dirección, ¿no? Tenemos una situación social, política, internacional que parece que está dirigida hacia unos movimientos en contra de lo que ya hemos venido defendiendo, de la libertad de las mujeres, el feminismo, el sindicalismo, todo lo que son fuerzas de izquierda que están defendiendo lo que parece abatir, ¿no? En esta sociedad que vivimos, desde la ultraderecha, del gobierno de Trump, etcétera, todas estas cosas tan surrealistas que estamos viviendo. Hoy leía en El Salvador lo que está pasando, un presidente que de repente saca una ley en la que todas las ONGs y todo lo que defiende relaciones y derechos internacionales están siendo expulsados del país y no hablamos. Bueno, pues en esa misma dirección yo creo que los jueces y la justicia se están haciendo un papel como muy dirigido hacia ello. Y no solamente es una sentencia, yo lo veo como una lección, ¿no? Como mensajes que nos están mandando y que son como muy
están muy posicionados y muy dirigidos a dejarnos claros a las mujeres, en este caso a Juana Rivas, que defiende una postura feminista de defensa de los menores, de defensa contra el maltrato, una lección pues muy pública y muy humillante. Es decir, da igual cómo te pongas, la justicia y el juez, que es este señor, dice esto y no hay otra cosa que hacer. Y además, como un mensaje al resto de las mujeres que pueden estar en la misma situación, como diciendo, cuidadín, porque esto no va a ser siempre como vosotras queráis, que no es así, es como la legislación manda, ¿no? Y yo lo veo así. Y además un juez que, si recordamos, tiene denuncias, tiene causas abiertas, porque pues hizo declaraciones a través de redes xenófobas contra los inmigrantes, contra musulmanes, y este ya está caracterizado por unas circunstancias muy particulares. Entonces, bueno, para empezar, yo creo que al final esto, más que una sentencia, es un mensaje, como un mensaje muy dirigido y muy claro hacia las mujeres, hacia el feminismo y a toda la lucha que llevamos durante muchos años. Chelo. Sí, es que yo me pregunto, Gabriel, que es el hijo mayor de Juana, el hijo mayor de edad, el hijo que más tiempo ha vivido sin su madre y bajo la tutela de su padre en Italia, Juana Rivas también le manipuló desde la distancia, también modificó su carácter desde la distancia, también ha influido negativamente Juana Rivas sobre él desde la distancia, porque Gabriel, yo creo que todos los oyentes lo saben, pero en cuanto cumplió los 18 años empezó a hablar y no ha callado aún, y cuenta casi palabra por palabra todo lo que su madre vivió antes de la separación y el infierno, que es lo que le pica en sí, no lo digo yo, él lo llama así, infierno, que vivieron su hermano, el pequeñito, que tiene Daniel, que tiene 11 años, y él, durante toda esta estancia en Italia, a solas con su padre, un padre al que califica él, no yo, de peligroso y de impulsivo, que les pegaba, que les castigaba, que les dejaba sin conexión con amigos, con el mundo y desde luego con su familia española. Es que Gabriel también está manipulado, porque estoy muy cansada, y no solo yo, que no soy nadie, al final soy una periodista, pero Abogadas para la Igualdad, que es una entidad muy prestigiosa, con juristas muy importantes que trabajan sin ánimo de lucro en todos los casos de feminicidio en Asturias y de violencia de género en general, lo han dicho muchas veces. A la mujer, en cuanto a la violencia de género, parece que sí, se la empieza a escuchar, pero en cuanto hablamos de violencia vicaria, ya no. Hay una especie de tutela, parece que las mujeres somos personas a tutelar porque no tenemos pensamiento crítico por nuestra cuenta, pero a la vez somos unas malísimas manipuladoras de nuestros hijos, de los hijos que compartimos o que ellas comparten. Yo no soy una mujer maltratada, que comparten con el agresor, el de ellas y el de sus hijos. Estoy enfadada porque Gabriel es un chaval que ha hablado muy claro, que ha dicho lo que le va a pasar al hermano. Un hermano que vuelve con un padre que en septiembre tiene un juicio por maltratarles, precisamente. Me parece todo una locura. Y estoy muy cansada de que los políticos hablen siempre de esa frase maravillosa, ¿no? Que es que hay un menor, dicen, interés superior del menor. Bueno, pues el interés superior del menor a un chaval de 11 años, que por desgracia, lo digo porque me parece terrible, lo que sucedió en la primera visita al punto de encuentro, que eso no puede ser. El niño tiene que estar protegido, tranquilo, no tenemos que estar ni los periodistas ni todo el mundo ahí escuchándole llorar y pedir. Pero bueno, él ha dicho claramente que no quiere ir con su padre, que no quiere irse a Italia. Tampoco cuenta. Aquí solo cuenta lo que dice un señor condenado por maltrato y que tiene un juicio pendiente en septiembre, más otros que le caerán. Hay una psicóloga, que no recuerdo el nombre, pero tiene una frase muy dura. Dice que dentro de 10 años la sociedad se tirará de los pelos al ver lo que estamos haciendo ahora con los niños víctimas de violencia machista. Las mujeres siguen siendo tuteladas. La violencia vicaria solo importa, voy a ser muy dura, pero es así, solo importa cuando hay asesinatos. Cuando el agresor mata a los niños, todo el mundo sale a la calle, llegan los llantos, las posiciones políticas durísimas, nos ponemos todos lazos de todos los colores, pero mientras la violencia vicaria sigue con los niños vivos,
no existe, y sí existe. Y sí está sufriendo mucho daño. Y en España hay una legislación que ha avanzado mucho y que dice que un maltratador jamás va a ser un buen padre. Realmente un maltratador no es ni un buen padre, ni un buen amigo, ni una buena nada. Porque no existe, no es cierto que alguien sea malísimo en casa y luego encantador fuera. Porque lo de afuera es hipocresía, es mentira, te está engañando. Por eso con el caso de Juana Rivas es un caso muy doloroso, que retrata mucho la justicia española, a la italiana todavía más, y a la clase política en general. Y me parece que tanto Gabriel como Daniel están muy solinos en el mundo. Daniel, me temo que tendrá que esperar a su mayoría de edad para librarse de esta condena, y habrá que ayudar mucho a estos niños y chicos en el futuro. Ramón. Yo también estoy enfadado como Chelo, porque aparte, además, yo me voy a centrar en una cosa. Mediáticamente, a Juana Rivas, estos años anteriores la han acusado de secuestradora, de manipuladora, de mentirosa y hasta de trastornada, que si era una mujer que tenía un desorden gravísimo de la personalidad, y los medios de comunicación, no los voy a nombrar, pero muchos periodistas de renombre, muchos articulistas de renombre, se han centrado con bastante recochineo en eso, porque desgraciadamente, y hay que asumirlo, todavía en este país, aunque hemos avanzado mucho en violencia de género, muchísimo, quizás uno de los que más de Europa, todavía hay un sector que ahora está en aumento, que aún niega la violencia de género, no sabe nada de violencia vicaria, que además incluso el término de violencia vicaria también es relativamente reciente. Ahora se habla más de ello, antes apenas hablaba, pero bueno, ahora se tiene en cuenta. Yo recuerdo además cuando, sin entrar en esto mucho, pero cuando el documental de Rocío Carrasco, Contar la verdad para estar viva, se empezó a ilustrar mucho al espectador sobre lo que era la violencia vicaria, ¿no? Sobre cómo un maltratador, para vengarse de la mujer maltratada, pues intenta pues también afectar o dañar a los hijos. Yo creo que el caso de Juana Rivas, Chelo lo apuntó y yo voy a redundar en ello. El hijo mayor, Gabriel, fijaros, lo tengo aquí apuntado, dice que su hermano vive con un maltratador y que corre peligro porque él, el propio Gabriel, conoce de primera mano la ira y la impulsividad de su padre. Es decir, el testimonio de un mayor de edad, de Gabriel, que está clarísimamente posicionado con su madre y que relata infiernos con su padre, incluso cuando el menor, que tampoco me gusta mucho cebarme mucho en la vida del menor, pero bueno, es un caso público, que decía que hasta que se hacía pis en la cama, por culpa del padre, que el padre lo aislaba, que el padre le tenía como muy reducido, ¿no? Todo esto, por lo menos lo estamos llevando al debate público, porque a mí no me gusta caer tampoco en el catastrofismo, y eso está muy bien, pero hay que partir de una base, y es que ahora que en España están en alza ciertas ideologías que, insisto, niegan la violencia de género, niegan la ideología de género, dicen que existe una ideología de género manipuladora y tal. En España hay dos posiciones muy claras. Hay gente que quiere recuperar por encima de todo el síndrome de alienación parental para culpar a las mujeres, como diciendo que las mujeres manipulan a los hijos para ir en contra de su maltratador, y luego estamos los que intentamos poner en alza, reseñar lo que significa la violencia vicaria, que la violencia vicaria cada vez está más estudiada y es uno de las estrategias de las manipulaciones del maltratador para hacer más daño. Entonces yo creo que el tema de Juana Rivas, que seguirá teniendo cola, espero que sepamos posicionarnos con más objetividad. Beatriz. Sí, hay una cosa que dijo Chelo, una frase que creo que es la idea clave de todo esto, ¿no? Un maltratador no puede ser nunca un buen padre. Eso lo llevamos repitiendo muchísimo tiempo, y desde los movimientos feministas se ha conseguido que los niños y las niñas ya entren dentro de la casuística de víctimas, que ya se contabilicen, ya no han pasado de ser sujetos pasivos que parece que estaban ahí y no eran afectados para nada. Se reconoce que sufren las consecuencias. Y yo creo que algo tan básico, porque lo podemos ver todas y todos, ¿no? En casa, o cuando estás con alguien, cuando alguien en su... Tú no puedes entender que si hay alguien pegando a alguien, o sea, a una madre, luego, de verdad,
ese ejemplo y esa violencia van a ser algo bueno, van a aportar algo, esa persona puede ser un buen padre, va a saber gestionar emociones cuando no esté la madre, va a hacer las responsabilidades que le corresponden, porque hay gente que piensa que sí, ¿no? Que es un conflicto aparte. Una cosa es la relación con la madre y otra cosa es luego las vivencias con los hijos. Está demostrado que no es así. Yo creo que el sentido común nos lo dice. Y yo creo que esa es la lucha fundamental, ¿no? Del poder judicial y del patriarcado, de todo lo que estamos haciendo, porque si eso lo queda tan claro, pues se derrumba mucho de sus privilegios, ¿no? De los maltratadores que siguen viviendo como si esto fuera una cuestión puntual, casual, no reconocen la violencia de género, como decía Ramón, parece que es una cuestión, bueno, familiar, que al final es algo que sigue calando y que desde la ultraderecha siguen metiéndonos y siguen difundiendo y estos mensajes y se convierte en un debate. Si leemos las redes, terrorífico, y los medios, porque como decías, dependiendo de quién leas y cómo leas las noticias, por fin se hace justicia. Una mujer embustera, una mujer secuestradora, una feminazi, que además ya está bien, porque siempre se salen con la razón, alguien tiene que poner orden. Esos son los mensajes que se leen. Es una cosa, cuando empezamos a leer lo que se publica en redes, es terrorífico. O sea, y por otra parte, como decías, lo de tratar a las mujeres de locas, cuando tenemos algún tipo de reivindicación o nos salimos de la norma, es algo muy antiguo, ¿no? Es la manera más fácil de cuestionarnos y de invisibilizarnos. Y como siempre, ¿no? Durante los periodos en los que las mujeres teníamos que estar más sometidas, donde terminábamos éramos en los psiquiátricos y en los reformatorios y acusadas de cualquier trastorno para quitarnos del medio. Y se sigue utilizando. Y al final es lo que se ve en el caso de Juana Rivas. Y luego, cada vez que se cuestiona la defensa del menor por encima, o de las menores por encima de todo, es curioso. La defensa del menor la tiene el padre. O sea, parece ser que el que sabe lo que le conviene a este niño es el padre, la madre no lo sabe. Y la sociedad tampoco, porque no debemos de olvidar que la defensa del menor la puede ejercer cualquier persona de esta sociedad. Para eso es un menor. La ley, la capacidad de denuncia y de poner en la palestra cualquier cosa que afecte a un menor la tenemos todos y todas. Y la ley por encima de la decisión del padre, pero parece ser que en este caso pues no hubo manera de que se tuviera en cuenta, a pesar de que hay precedentes y de que se intentó hasta el último momento. Como decía Chelo, hay un juicio que parece ser que será en septiembre y que quizás pueda aportar algo de cambio a esta situación. Chelo. Sí, pase lo que pase en septiembre, la vida terrible que han vivido estos dos críos no se la quita nadie. Y lo que esté pasando ahora en Italia no lo sabemos. No sabemos cómo está el chiquillo, si como el pobre decía, me va a matar, no le va a matar, pero no se lo va a hacer pasar bien. Yo insisto, hemos avanzado mucho en violencia de género, bien, pero cada pasito que damos las mujeres cuesta mucho dar. Y la violencia vicaria se está ahora poniendo el foco en ella, pero sigue poniéndose exclusivamente cuando es una violencia letal. En Asturias tenemos muchos casos de mujeres asturianas que están peleando por la custodia de sus hijos, que están denunciando, intentando evitar que haya esas visitas, porque cada vez que los niños, sus hijos o hijas, están con el padre, vuelven en una situación mala, hay que decirlo así, mala, pues o no viven con la ropita limpia, o es evidente que ese fin de semana no han estado atendidos, que han llorado mucho, dejan de comer, y todo eso, conozco a muchas de las mujeres que lo han intentado transmitir en el juzgado, y la respuesta ha sido, ojito, que te quito la custodia. Y eso es terrible, porque al final parece, lo decíais vosotros, las mujeres víctimas siempre tienen el San Benito de algo habrás hecho, y ahora, pese a que hemos cerrado un maravilloso pacto por la salud mental, no, se las tacha de locas. ¿Cómo va a estar sana mentalmente una mujer víctima de maltrato que ve que los fines de semana y 15 días o un mes de vacaciones sus hijos y hijas tienen que ir con un señor que no las quiere, que no la quiere a ella y que lo hacen pasar mal? Pues ese paso, Abogadas para la Igualdad, y que las defiendo mucho porque hacen un trabajo muy importante, están peleando legalmente para que eso
no sea así, para que la figura del pater familia, ¿no?, que todavía sigue en el Código Civil, desaparezca y la mujer y el hombre realmente tengan el mismo peso. A la mujer no hay que tutelar para nada, y mucho menos cuando hay denuncias de maltrato por el medio. Ramón. Y un aspecto que me parece gravísimo también es lo que relató el hijo mayor, Gabriel, cuando alude a que los servicios sociales en Italia hacen los informes que el padre le pide, porque parece ser que dicen, esto ya sería una grave acusación, por eso lo pongo en plan insinuación, ¿no? Como que hay una conchabanza entre ciertos servicios sociales italianos porque son amigos del padre para que dulcifiquen, digamos, la actitud del padre con los hijos. Y luego yo también leí hace poco como que cuando entregaron al niño pequeño al padre, que el niño, es verdad que el niño quería distancia física con el progenitor, que no le hablaba, pero luego leía unas insinuaciones como, bueno, cuando el niño estaba más tranquilo, el niño no gritaba, empezó a gritar cuando la hermana... Ya en esos relatos periodísticos, que obviamente se sabe por dónde quieren ir, ya también se intenta hacer ver sin pruebas ninguna, sin ningún indicio sólido, como que el niño, si no estuviera influenciado por la madre, por el hermano, por la tensión mediática, el niño estaría a gusto con su padre. Vamos a ver, aquí tenemos un mayor de edad que yo creo que ya tiene una madurez suficiente y que tiene una serie, como es el mayor, diciendo el infierno que han sufrido. En Italia hay un caso penal que estamos pendientes de él, de juicio por malos tratos, lo que pasa que ha podido primero lo civil, por eso hay esa falta de correspondencia y todavía él tiene la patria potestad. Y luego aquí en España pues hay un lío tremendo que espero que las ideologías machistas, no lo sé, no tengo mucha fe en ello, pero que vayan suavizándose, porque incluso ya hay, no voy a nombrar, pero ya hay algunas personas, mujeres, que están abandonando partidos políticos de ultraderecha, donde están relatando que hay un machismo preponderante. Entonces yo espero que Juana Rivas, el caso Juana Rivas, de aquí al otoño, o a partir del otoño, dé un giro radical, porque hablamos de salud mental, pero yo creo que sería también salud para la ciudadanía en general. Bien, bueno, veremos a ver qué ocurre. Seguimos avanzando. Ramón, uno de los temas que sé que te gustan, que tiene que ver con el turismo. Comenzamos, si os parece, abordando esa situación que dábamos al inicio de los alojamientos de turismo rural entre enero y mayo, 176.161 pernoctaciones, una cifra que supone un ligero descenso. En definitiva, ¿cómo estás viendo el verano y cómo estás analizando estos datos? Bueno, a ver, mayo fue un mes fatídico en climatología, fue quizás el mes que más llovió casi del año, con lo cual es normal que haya poco turismo rural, la gente anulaba reservas. Yo es que soy muy optimista en este tema, aunque es verdad, y Chelo que es una experta claro en estos temas, y con buenos datos siempre especifica que el turismo rural, bueno, que baja y tal, pero bueno, a ver, Asturias tiene que estar orgullosa del turismo en general, de cómo hemos crecido como autonomía, no solo ya en el turismo rural, sino cómo estamos desestacionalizando el turismo, cómo se ha internacionalizado. Fijaros, con las conexiones que tenemos ahora en el aeropuerto de Asturias, estamos teniendo un turismo extranjero que jamás habíamos imaginado, en la desestacionalización que se habla tanto. En el Puerto Pajares, por ejemplo, que han hecho festivales este verano, pues de yoga en familia, de música tradicional, para no vincular solo el turismo de montaña al invierno. O sea, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Asturias va creciendo. Tú comentabas, Roberto, que crecía todavía un poquito más que nosotros Canarias y Cantabria, pero bueno, estamos en esa línea. Creo que además habría que ensalzar, por ejemplo, nuestras 3 ciudades principales. Ahora salgo un poco del turismo rural, pero fijaros la evolución que, por ejemplo, Gijón, Oviedo o Avilés experimentaron en 30 años en cuanto a turismo. Recordemos que Gijón era una ciudad industrial. Cuando se hizo la película esta Volver a empezar, era una ciudad, bueno, que cogió renombre, pero era gris. Ahora tenemos la playa de Poniente, que Chelo conoce bien esa zona, Chelo. La playa de Poniente, no digo por qué. Y toda... Porque trabajo cerca. Claro. Y toda por ejemplo, lo que se hizo con la peatonalización de Oviedo,
Avilés, sobre todo Avilés, que fue una ciudad industrial, el centro Niemeyer, ese casco histórico que está considerado uno de los 50 mejores de Europa, ¿no? Yo creo que Asturias tiene mucho que celebrar a nivel laboral. Creo que tiene un turismo bastante diversificado, tiene turismo rural, tiene turismo gastronómico, tiene turismo de playa, tiene turismo cultural. Entonces yo creo que, ya que estamos con tantas noticias negativas, pues yo aquí celebro sin ninguna duda. Chelo. Bueno, yo soy muy optimista, pero los datos no dicen eso. No solo los de mayo y de turismo rural, sino que los últimos que hemos conocido de junio de la hotelería urbana, sí hay una caída respecto al 24. La duda que a mí se me plantea es si en el 24, que fue un año de récord para casi todos, para el rural no, fue el techo al que hemos podido alcanzar, o realmente, porque todos vemos las calles llenas, hablabas tú de Avilés ahora, Ramón, y de Avilés y el turismo rural están muy unidos, aunque no lo parezca. Desde Otava, ya sabéis, es la patronal, ¿no?, de las agencias turísticas aquí en Asturias. La vicepresidenta tiene una agencia de viajes receptiva, que es decir, ella no nos vende viajes a nosotros para que marchemos los asturianos, sino que ella vende viajes a la gente que está afuera para que vengan a Asturias. Y ya me comentó hace unos meses que está muy sorprendida por las demandas de turismo rural que tienen muchas personas, que sí, quieren venir a Asturias, quieren venir a hacer turismo rural, pero, ojo, Avilés, que dices, bueno, Avilés es una ciudad, la tercera ciudad en Asturias, está al ladito del aeropuerto, rural no es, porque el cliente lo que quiere es una Asturias verde, una Asturias tranquila, pero que haya hostelería, comercio, medios de comunicación, medios de transporte. De ahí quizá que el turismo rural, como nosotros lo entendemos, como siempre se ha entendido, como se gestó aquí en los 90, que nació aquí, de la mano de Miguel Trevín, por cierto, que sé que es alguien querido en esta casa, es otro concepto que tiene el público. Nosotros pensamos en ir a la aldea, en estar en una casa maravillosa, donde a lo mejor estamos escuchando al gallo desde la ventana, pero los que vienen de fuera quieren algo un poco más urbano. Eso por un lado. Y por otro, creo que después de la pandemia, durante la pandemia, la gran explosión fueron las viviendas turísticas o las viviendas vacacionales, que son un alojamiento legal y reglado, pero que no es profesional, está gestionado por particulares. Cuando vemos las ciudades llenas y de repente vemos que en Gijón bajó un poquito la hotelería, dices, ¿cómo es posible? Bueno, porque están utilizando otras fórmulas de alojamiento que cuando la pandemia se hicieron muy cómodas, porque ibas con la familia, una casa, tú solo, tenías menos riesgos de contagiarte, y la gente se ha acostumbrado y les gusta. ¿Por qué suben los datos en general del sector? Hombre, pues porque en la hostelería sí que está habiendo un incremento de contratos, porque la gente, es verdad que viene más gente, unos se alojan en un hotel, otros en un piso turístico, pero al final todos van a salir a tomar un café, o van a comer, o van a cenar, y otro sector que está creciendo muchísimo es el de comercio. Las medianas superficies, lo vemos en cada puente o cada inicio de operación salida, se llenan de la gente que viene aquí, que viene a un piso, a una vivienda vacacional, y que hace la compra como la haría en su casa. Entonces, ¿soy optimista respecto a que tenemos mucho público? Sí. Respecto al turismo rural, bueno, los datos no están siendo buenos, y los bonos estos famosos, los bonos de turismo rural, que ya están, por fin. Bueno, pues la propia Ana Soberón os lo decía el otro día. Menos mal que ya están, pero tenían que haber estado para la primavera del 25. Vamos a ver si ahora que ya están que ya se pueden optar a ellos, pues el otoño y el invierno en Asturias, el turismo rural lo vuelve a llenar como lo llenaba antes de la pandemia. Vea, Beatriz. Bueno, lo primero, a mí no me gusta nada, ya no lo digo porque se haya salido, sino porque es una expresión que se utiliza mucho, ¿no? Lo de refugio climático de Asturias. Creo que es muy mala idea lo del refugio climático, porque al final yo, bueno,
nos vamos posicionando, es decir, parece que somos la esperanza del sur, pero yo creo que el hecho de que en el sur las vacaciones sean muy complicadas por el calor y por la situación que tenemos no es nada bueno, y si la gente viene, pues igual nosotros vamos a terminar siendo el sur en algún momento de algo, ¿no? Y vamos a tener que seguir yendo al norte, con lo cual creo que cuando hablamos de refugio climático lo que tendríamos que empezar también a pensar en la otra parte, en lo que hay que hacer para evitar seguir siendo refugio climático durante mucho tiempo y la responsabilidad que tenemos como sociedad y como, bueno, cada uno donde esté, lo primero. Lo segundo, hablamos varias cosas, ¿no? Del turismo rural, el turismo urbano, los datos, parece que aumentan las cifras del turismo en Asturias, pero disminuyen las del turismo rural. Es verdad que Asturias fue el origen y la cuna del turismo rural y seguramente cuando comparamos, yo siempre digo que depende de con qué, porque claro, esto es como las empresas que dicen que no tienen beneficios, pero comparan con los beneficios del año anterior. No es que no tengan beneficios, sino que tienen los del año anterior. Entonces, bueno, no sé si las cifras son malas o buenas, depende con qué se comparen. El turismo rural, como decía Chelo, no es lo mismo verlo en Avilés que verlo en el suroccidente, donde vengo yo. Porque a veces, cuando hablamos de turismo o de que bajan las cifras de turismo, pues igual es bueno, quiero que se me entienda lo que voy a decir, porque me lo imagino, que haya menos turismo rural en Llanes, por ejemplo, que es algo que a mí me cuentan que está sobreutilizado, que hay muchísima gente y que a veces hasta está complicado convivir y pasear. Pues igual es bueno que no haya tanto turismo encima de Villa, cuando es un barrio que está denunciando por activo y por el pasivo que no se puede vivir, que no se puede ni asomar a la ventana porque tienen a los turistas allí prácticamente viendo cómo toman el café, como si fuera un parque temático, ¿no? Con lo cual, y me lo cuentan algunos vecinos que viven allí. Si vives en un bajo y te encuentras a la gente caminando por la calle, no respetan. La gente piensa que aquello es como el que va, pues no sé, a Euro Disney, ¿no? A ver lo que hay allí dentro. Entonces, depende del contexto y de la situación, ¿es bueno o no es bueno? Yo creo que lo que hay que hacer es una regulación del turismo. Es verdad que tenemos más vuelos, que tenemos mejores comunicaciones, ¿no? Con la meseta, con vuelos internacionales, que tenemos los bonos rurales de los que hablaba Chelo, que se van a empezar a aplicar y que ayudarán, pero creo que hay que pensar muy seriamente dónde se está invirtiendo y qué es lo que tenemos. No puede ser que el turismo rural llegue a Avilés, pero al suroccidente, pues yo vivo en Allande y te aseguro que no tenemos ningún problema de masificación, que los centros, las casas y los sitios no están llenos, salvo puntualmente en algunas situaciones, hay sitio para mucha más gente, con lo cual habrá que empezar a redistribuir y a entender que Asturias no solamente es el centro, aunque no solamente depende de lo que como políticas se puede hacer desde la comunidad, porque como decía también Chelo, y la Asociación de Turismo Rural hablaba de que el tipo de personas que quieren venir y que vienen y que demandan el turismo pues ha cambiado mucho. Ya no se conforman con ir a una casa, ¿no? Quieren actividades y viajar y tener y ver muchos sitios para hacer fotos al final y subirlas a Instagram y decir que estuvimos y que vimos. Pero eso nos viene muy bien, ¿eh? Que hace poco Depende, estuvo aquí. No, claro. Lo de Instagram me refiero que sí. Cuando estuvo Scassi aquí cerca de, que se me escapó, le tenía que haber hecho fotos, se me escapó, cerca de Villaviciosa, o Paula Echevarría que regresó a las playas de Candás, es verdad que esa promoción que hacen, el hotelito, la placidez de Asturias, la playa nos viene muy bien, ¿eh? Yo creo que claro. Además Asturias, el paisaje asturiano queda muy bien en redes. ¿Sabes lo, por supuesto, lo digo así te lo aseguro que quienes hacemos fotos, claro, sí, pero eso queda bien para la foto y para el momento, pero hay más que eso. Sí, hombre, claro. Está muy bien que se difunda Candás y que se difunda Somiedo ahora, como hablaban, ¿no? Sí, con la peli, pero es mucho más. Y no sé si es una cuestión de educar al turismo, si es una cuestión de educar a los, o de invertir y de cambiar el planteamiento de los alojamientos, o es una cuestión de inspecciones, porque también leía que solamente en la playa del occidente se habían detectado más de 90 alojamientos ilegales, ¿no? Y eso está publicado por Arca, que creo que lo puso como una investigación que habían hecho, ¿no? De alojamientos que no están declarados y que están haciendo una competencia ilegal a quienes llevan mucho tiempo invirtiendo y llevándolo a cabo. Con lo cual, bueno, pues son muchos factores, pero sí que es verdad que tampoco tenemos que tener autopistas a todos los sitios, ¿eh? Entonces no va esto de tener autopistas para que la gente vaya, porque yo creo que no solamente va de eso, sino de mucho más. Luego también Internet, porque si no tenemos Internet en el Puerto del Palo para hacer la foto, pues igual no van. Es decir,
que Bueno, tienen no, cosas pero buenas y es que- cosas malas. Yo es que Internet prefiero que la no lo haya en necesita. muchos sitios, pero claro, es verdad que limita mucho tener un sitio, una casa donde no... Si vas con tus hijos, seguramente dan un paseo maravilloso en bicicleta, pero cuando vuelvan y descansan, querrán sus redes, su play y su conexión. Y eso también limita mucho, ¿no? No, pero no solo a los turistas, es que a los empresarios de Claro. las zonas rurales, de occidente y suroccidente sobre todo, les afecta no tener esa fibra o esa conexión para promocionar y para poder tener, para comercializar sus estancias. De lo que apuntas tú, a mí siempre me queda la pena, me parece que tenemos una asignatura pendiente todos con el occidente y con el suroccidente asturiano, no porque estés tú vea hoy, Muchas, es que muchas es cosas verdad, pendientes, Chelo. porque es son unas zonas preciosas, pero yo no sé si el andaluz que viene aquí lo conoce. Castellanos, Ribadeseña, Covadonga, Gijón, Oviedo y Avilés, pero el suroccidente y el occidente no tienen la promoción que han tenido otras zonas de Asturias. Y son sitios espectaculares. Seguro que ahí también se grabarían unas películas maravillosas. Mira, hablando de películas en el occidente, en Netflix, no sé si lo tenéis, ¿visteis la serie La última noche en Tremor? Ahí sale Puerto de Vega, que le llaman por otro nombre, y eso sirvió. Aumentaron las reservas turísticas en Puerto de Vega a raíz de esa serie, que a mí me gustó personalmente, porque sale toda la zona del Cabo Vidio, toda la zona del Cabo Busto, toda la zona. Bueno, yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo con vosotras, pero yo hoy, como quiero yo venir de optimista, yo considero, yo sí sigo diciendo que Asturias ha hecho muy bien lo del turismo, desde que se inventó lo de Paraíso Natural, desde que la Casa de la Rectoral de Taramundi. Yo creo que Asturias tenemos que presumir, a pesar de que haya que hacer una pequeña crítica. Sí, decís Llanes, Gijón, Cangas de Onís, tal, pero mira, el occidente, por ejemplo, Cudillero, que es centro-occidente, también es una gran referencia. La Playa del Silencio suele salir siempre entre las más bonitas de Asturias. Tapia de Casariego, que tiene el Festival de Surf, también cada vez está teniendo más renombre, al igual que otras Pero zonas. también hay interior, ¿no? Y en el Pero adelante interior, la costa, suroccidente, por Ramón. ejemplo, lo que tenéis que hacer, por ejemplo, la cultura del vino que hay en Cangas del Narcea, esa especificidad para recogerlo, que es única en España, ¿no? Pues también, claro. Yo creo que Tineo ahora está espabilando en muchas otras cosas. Yo creo que, a ver, claro que quedan retos por hacer, pero precisamente, si yo lo comparo con otras comunidades autónomas o con otras provincias, por ejemplo, vamos a Alicante, y Alicante es playa, sol, y el interior, bueno, es industria, que tiene una buena industria, pequeña y mediana industria, pero no tiene turismo, básicamente. Yo creo que en Asturias lo hemos hecho bien, pero la verdad que sí que hay que seguir, hay que intentar, que creo que estamos cogiendo el toro por los cuernos con el tema de los apartamentos turísticos, no que pase, no que ocurra lo que en otras autonomías, a pesar de lo que acabas de decir de Cimadevilla, que es verdad, que hay zona, además Cimadevilla es un barrio relativamente pequeño, que se masifica muy pronto, pero creo que Asturias podemos presumir de diversificación, de desestacionalización cada vez mayor y de internacionalización, aunque suenen esos palabras así muy rimbombantes, pero yo creo que es motivo de orgullo y satisfacción. No habéis mencionado toda Asturias menos a las cuencas. Bueno, las cuencas, por ejemplo. Sabes que cada uno tira para el suyo. Ya. Pero bueno, me lo pregunto, porque hay gente de todos. Hoy hay una representación territorial interesante aquí. Vale, muy bien. Mira, las cuencas, por ejemplo, por alusiones. Yo que vivo en el Entrego. El cambio que ha dado las cuencas, además ahora tiene más, aparte del Museo de la Minería, todo lo que implica reactivar esas minas ya, entre comillas, abandonadas como museo, también las rutas, porque las cuencas tienen mala fama por la industria, por la contaminación, por el urbanismo que han tenido acelerado. Pero si la gente que vaya por las montañas del Valle del Nalón o del Valle del Caudal, las cuencas vistas desde arriba por esas aldeas son preciosas. Y es verdad que se está reactivando la población y que mucha gente de fuera de Asturias, de Canarias, de Madrid, de Cataluña, están comprando casas y están quedando más que satisfechos, yo creo. No, es que no solo es que estén comprando casas, es que quedan pocas casas ya, no, quedan muchas, ¿no? Pero quedan en los últimos meses el incremento de ventas en casas en Mieres, en Sama y en la Federía ha sido espectacular. En Lada hay un apartamento turístico, una vivienda de uso turístico que lo tiene lleno todo el año. Dices, en Lada, no porque Lada sea feo, quiero decir que Lada pues está lleno. La gente sí está
Yo no digo que Asturias lo haya hecho mal en materia turística, yo digo que los datos que estamos teniendo este año son peores que el año pasado y que el turismo rural todavía no se recuperó de los datos de la pandemia. Claro. Pero sí Asturias está creciendo muchísimo. Y lo de la venta de casas en Mieres y bueno, en cualquier pueblo del Caudal o del Nalón, vosotros que estáis ahí, lo veréis porque se venden muchas casas. Y algún inmobiliario me cuenta que se venden a ojos cerrados. Es decir, la gente la compra y cuando llega la ve, que eso ya me parece la locura. Yo es que para una inversión así estaría mirando ese piso 8 veces o 50 y la gente compra fiadas. Bien, un apunte más, te doy la palabra ahora. Rápido, No, simplemente que yo quería decir una cosa. Es que hablabais de las redes y de subir y demás. A quien más les molesta que no haya una buena conexión no es ni a los empresarios ni a los turistas, es a los vecinos y a las vecinas Por supuesto. que viven todo el año Que en eso la zona pasó rural. En Cangas, en la descarga que aumentaron, por ejemplo, para y que en la otros gente sitios. y los pueblos sin redes. Claro, lo ahora, critican. y disculpa, simplemente lo quería decir porque Sí, Toda sí. la razón. lo padezco. Tiene toda la razón del mundo. No, solo quería decir una cosa. Cuando hablabais de la venta de viviendas en las cuencas, creo que también está relacionado con el precio de la vivienda en la ciudad. Es decir, en Gijón y en Oviedo y en los centros es muy difícil comprar una vivienda y hay muchísima gente que se está dando cuenta y se ha ido a comprar una vivienda para vivir, no solo para ir de vacaciones, en las cuencas. Es algo que está estudiado y que se ha publicado también. Y luego otro punto rápido. El problema del turismo rural, de que baje también la demanda, no solamente como algo puntual, sino que hay muchos establecimientos que se plantearon como una economía complementaria, ¿no? a la vida de la gente que vivía en el medio rural. Entonces, si de repente eso desaparece, como que pierdes una parte importante de tu sustento y de la manera de vivir. Y hay gente que lo tiene complicado, porque si tú cuentas con esos ingresos para seguir viviendo en un medio y de repente, como yo leí en alguna entrevista, este invierno, cero, gente que no había tenido apenas reservas en todo el invierno, complica mucho que luego las cuentas te salgan a final de mes. Una última opinión Pero una última opinión que os pido y que tiene que ver con esos datos de los que hablábamos también en torno a los nacimientos, Chelo. Bueno, que los nacimientos llegan porque viene gente de fuera y tiene hijos, porque los de aquí seguimos bastante de capa caída y la población asturiana, la asturiana de 8 apellidos asturianos, está descendiendo. A mí me encanta que venga mucha gente de fuera y que generemos economía y demografía. Sí. Que estos son unos picardiosos, Chelo, se estaban riendo cuando dices que Ya. estamos de capa caída. Ramón. Ya les estoy escuchando, ya estoy. No, bien, es verdad. Oye, Asturias o España en general, desde los años 70, desde finales de los 70 está de capa caída. Ya no vamos a volver a la época del baby boom, ni de los 60, ni de nada. Precisamente por eso, porque aparte la mujer tiene otra mentalidad, ya no se considera una más mujer, y aquí me voy a poner un poco feminista por ser madre. La mujer también busca una autorrealización personal, un desarrollo profesional, y también se retrasa bastante la edad de tener hijos. Entonces, lo que apuntaba Chelo también es una realidad. Gente que viene de otras culturas, pues tienen otra concepción. A veces habría que mirar también qué concepción tienen, pero es verdad que es las que están trayendo savia nueva, ¿no? Yo creo que es uno de cada 3 hijos, creo que eran, no sé si en España y en Asturias en general, son de gente migrante, de gente de fuera, y bueno, pues este es el panorama que hay. O sea, la tasa de fecundidad y la tasa el retraso de la edad para tener hijos es una realidad en general de la mujer española, de las familias, porque tiene y debe ser una decisión consensuada. Beatriz. Bueno, yo creo que aparte evidentemente, todos sabemos que la cultura y la manera de vivir de las personas inmigrantes suele ser tener más hijos, ¿no? Tener familias más amplias, que aquí en España pues parece que se ha perdido. Quiero pensar que también hay otras circunstancias que pueden ayudar. Bueno, tenemos una tasa de empleo de las mayores de los últimos tiempos, una tasa de paro de las más bajas en los últimos tiempos, depende de cómo se quiera ver. Yo entiendo y quiero creer que eso también ayuda a que la gente tenga mayor estabilidad, a las personas más jóvenes, y puedan tener hijos o quien se lo plantee, ¿no?
Hay otra cosa que también creo que puede haber ayudado, y es que cuando se ha regularizado todos esos trabajos femeninos, bueno, en el sector totalmente feminizado, y la mayoría de mujeres inmigrantes, de trabajadoras del hogar, que antes no tenían ningún derecho ni ninguna capacidad, bueno, pues laboral, ahora tienen sus contratos, su seguridad, y eso también puede ayudar a tener mayor estabilidad y aumentar la familia, o el hecho de que se subiera el salario base. Yo digo por ver también otras opciones, ¿no? Que yo creo que todo suma, que tengamos una tasa de inmigración más alta, suma que la situación económica y laboral sea un poco mejor y más estable dentro de todo lo que se puede mejorar. Bueno, sí, Chelo. No, que sí, que todo lo que sea mejorar las condiciones laborales y que favorezca la conciliación familiar, estupendo. Y sobre todo, que por fin lleguemos en algún momento a la corresponsabilidad en los cuidados, que no solo es la mujer la que tiene que tener los hijos, criarlos, llevarlos al cole, las actividades extraescolares, no, son cosas de dos, como poco. Pues llegamos al final. Una conclusión, Ramón. Pues que la natalidad en Asturias, si sigue la economía creciendo, pero claro, no sabemos porque aquí como vamos de ciclos tampoco hay que ser muy esperanzados en eso, ¿eh? Hay que apostar por la flexibilidad laboral, la conciliación, la corresponsabilidad, y yo creo que las políticas públicas, también con igualar casi la tasa, la baja de paternidad con la de maternidad y demás, tienen que favorecer para que, bueno, para que siga un poquito en alza, para que nos animemos a florecer. Muy bien, ¿planes para el verano, Beatriz? Bueno, yo mis planes son que me dejen como estoy, casi siempre. Que siga esta temperatura así que tenemos en Asturias en los últimos días y estemos tranquilos. Y el turismo se reparta, pero que estemos tranquilos, porque bueno, es decir, que cuando vengamos a Gijón podamos pasear también tranquilamente y que se reparta un poco equitativamente por toda Asturias también. Chelo, trabajar, pero además algo más, ¿no? En el verano. Sí, bueno, esperar que lo del refugio climático se acabe, porque, vale, yo acepto lo de Bea de la temperatura, pero no quiero que llueva más, por favor, de verdad. No quiero que llueva. Yo quiero que un poco, oye, que se organice, que llueva por la noche, pero por el día que haga sol. Que si encima estás trabajando en agosto, tengo que estar trabajando bajo la lluvia, igual no llego a septiembre. No, yo un deseo muy muy grande para este verano es que llegue el indulto para las 6 de la Suiza, por favor. Ah, bueno, claro. Y Ramón. Bueno, sí. Bueno, no. En verano, ¿lo dejas ahí? Playa y a pasarlo bien. Bueno, pues Chelo, tuya, que te sea leve. Muchas gracias por compartir con nosotros el programa de hoy. Muchas gracias, Chelo. Ramón Suárez, muchas gracias también por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y Beatriz Ejido, muchas gracias. A ti, y feliz verano. Gracias. Y hoy en la entrevista de Asturias al Día tenemos como invitado a José Luis García, es el coordinador del ciclo Encajados del Teatro Jovellanos. No es su primera visita y seguro que no va a ser la última. Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Porque casi nos llegó como una bonita sorpresa el ciclo del semestre de Encajados. Ya tuvisteis un primer concierto el otro día. Sí. Mañana tenéis otro. Eso es. Hemos arrancado además con 2 propuestas de aquí de Asturias. Además 2 propuestas que están empezando a publicar también sus primeros trabajos discográficos. Y que bueno, si el ciclo además les puede suponer un soporte y una ayuda en cuanto al formato audiovisual que se va a gestar y que en forma de vídeo y que van a tener para su promoción, pues bueno, nosotros consideramos también que es una función que tenemos que hacer, ¿no? Entonces estas 2 propuestas, que son Lo Fácil, a cargo de María y de Carlos, que trabajan más en una tesitura de electrónica y o electropop, como lo podríamos decir, muy onírico, muy con una voz así bastante siempre procesada con reverb y que dibuja unos paisajes bastante, como te he dicho, bastante oníricos. Uh-huh. Y mañana tenemos a Defen, que ya es una propuesta, puedo decir, la más clásica en cuanto a formación de pop rock. Uh-huh. Pero bueno, con mucha personalidad y que yo creo que sí que en estos años, van a tener un largo recorrido. Sí, Defen ya estuvieron con nosotros hace tiempo, creo que coincidiendo con el lanzamiento de alguno de sus singles, tal vez con un concierto en La Salvaje, quisiera recordar, donde
Bueno, por cierto, ya cerró también La Salvaje. Sí. Creo que estuviste allí también tocando, ¿no? Sí, estuvimos a finales de junio, de uno de los últimos fines de semana en los que programaban, y bueno, pues es un espacio que echaremos de menos. Yo creo que todos los proyectos culturales en regiones como en Asturias, ¿no? Regiones, digamos, que se nota cuando hay una parte activa y que trata de promover y programar ciertas actividades culturales, cuando estas desaparecen, como todo, casi siempre, es cuando más se les va a echar de menos, ¿no? Desde luego. Y el trabajo que han hecho durante casi 10 años La Salvaje es importante y yo creo que os recordaremos con mucho cariño siempre. Bueno, pues ya te digo, yo no recuerdo ahora si sé que tenían un par de canciones, de hecho escucharemos parte a lo largo de la entrevista, o coincide también con un concierto. Me refiero a Defense, que pinta muy bien lo que están haciendo. Creo que es para el otoño cuando más o menos tienen pensado sacar el disco. Sí, yo creo que tienen las ideas muy claras, ¿no? También han hecho la transición, porque sin conocer mucho su historia de cerca, creo que ellos comenzaban utilizando el inglés como idioma, y ahora ya han dado el salto al castellano. Y yo creo que cuando eso sucede, por lo general en casi todas las propuestas que yo conozco hasta ahora, se ganan confianza, y esa confianza es lo que, digamos, te hace más fácil afrontar un trabajo discográfico y sacar tu primer disco, ¿no? Yo creo que son personas que ya tienen además un bagaje musical, muchos de ellos como músicos de otras formaciones, y por lo que estoy escuchando últimamente y los últimos discos de singles que están sacando, creo que lo tienen bastante claro, sí. Claro. Bueno, Defense son autores de esta canción. Vamos a escuchar un fragmento, se titula El Encantador. Bueno, pues Defense estarán mañana en Encajados, que sigue el mismo esquema, ¿no? No hay, en eso no cambiáis, ¿no? Si funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Sí, a lo mejor es una postura cómoda. Quiero decir, a lo mejor se esperaría que hiciésemos algo distinto, pero al final también queremos ser un poco, digamos, coherentes con todo lo que estamos ofreciendo a los grupos a lo largo de todos estos años, y es la misma oportunidad y las mismas circunstancias, independientemente del nombre que tengan o seguidores o digamos el estatus, ¿no?, que puedan llegar a tener como artistas, ya que ha habido gente como Tulsa que pueden tener mucha relevancia a nivel de la escena nacional, el propio Rodrigo Cuevas, como puede ser el caso de Lo Fácil o de Fen, que son gente que está comenzando, pero todos ellos han tenido la misma infraestructura, las mismas condiciones. Y para nosotros eso es muy importante, tratar a todos los artistas por su calidad musical, claro, por igual. Entonces, bueno, pues no hemos cambiado. Sí que tuvimos un programa especial el 18 de mayo con motivo del 30 aniversario del teatro. ¿Qué tal salió? Fue muy bonito. Fue bonito. Esperamos poder hacer ahora mismo la pieza de vídeo y sacarla, lo que pasa que no va a poder transmitir, por desgracia. Lo que se vive, ¿no? Lo que se vive, porque había, digamos, mantuvimos el misterio hasta el final de quién iba a actuar, era un paseo físico por distintas estancias del teatro que no están abiertas normalmente.
Fue bonito, fue una jornada muy bonita. Bien, bueno, pues mañana están de FEM, luego hay un pequeño parón, entiendo que motivado por lo que queda de verano y septiembre, para retomar en octubre y ya así hasta final de año, ¿no? Eso sí, hemos hecho estos 2 bolos en julio para aprovechar un poco las fechas que disponíamos para hacer encajados, pero sabemos y somos conscientes que la programación cultural que hay en verano, pues digamos que es muy, muy extensa. Tampoco queríamos meternos ahí porque digamos que la gente pues tiene mucho donde elegir y creemos que sí, que existe más un bache o un vacío, ¿no?, a lo largo de todo el año. Una vez que pasa el embudo del verano parece que ya, por lo menos en Gijón, que la programación cultural cuesta más, ¿no?, encontrarla. Entonces, bueno, ahí seguimos hasta final de año y efectivamente en septiembre es que el Teatro Jovellanos por Refema tenemos que cerrar. Vale. Bueno, llama la atención, luego nos metemos en más detalles, José Luis, si quieres, pero a mí me llama la atención las propuestas que traéis, las propuestas que además creo que tienen una muy buena acogida, ¿no?, en cada sesión. ¿Cómo lo hacéis? Porque tengo la sensación que rastreáis, llegáis a unos sitios... Bueno... A mí me parece lo digo porque sí. Me sorprende, muy positivamente, claro, todo lo que vamos a tener aquí en Encajados en este segundo semestre del año. Yo considero que es una de las partes más bonitas del proyecto, que tener ese tiempo y que te permitan buscar y rastrear, como dices, ¿no? Hoy en día sí que es más sencillo. Quizás somos o nos están acostumbrando a ser un poco pasivos, ya que todo siempre te lo están ofreciendo y simplemente tienes que darle al clic de lo que te están ofreciendo para ver. Y en ese sentido nosotros no nos estamos... Sí que es cierto que hay propuestas que nos llegan, que nos parecen interesantes porque las escuchamos todas las que nos llegan, Encajados, pero también consideramos que no podemos perder, digamos, esa forma de trabajar y de hacer que tuvimos ya desde el comienzo, que es buscar. Además, dentro del arco estilístico, totalmente sin criterio. O sea, quiero decir, todo nos sirve si es honesto y creemos que musicalmente tiene un discurso que puede estar sustentado por los músicos en directo y después, bueno, pues hacer esta pieza de vídeo. Y después también tenemos, digamos, esa consideración con los proyectos pequeños. Porque quizás a la hora de programar, hombre, nosotros por presupuesto es humilde, es un ciclo que el presupuesto está bien adecuado y ajustado, pero bueno, digamos que si tuvieses que programar o hacer piezas de vídeo y de conciertos con gente más importante, puede ser más sencillo porque todos podemos hacer una lista rápidamente, pero creemos que no sería... esa gente ya tiene otro tipo de altavoz. Claro. Sin embargo, estos proyectos que están, digamos, trabajando de una forma muy seria y están tratando de salir o sacar la cabecita dentro de este mundo. De este mundo, ¿no? Y de esta masificación que hay de propuestas, pues yo considero que nosotros tenemos ahí una función, ¿no? También. No olvidemos que el teatro pertenece a Divertia y Divertia es una empresa pública. Claro. Es el mismo criterio que seguís para las bandas que no son españolas, que también tenéis, claro. Sí, consideramos que los artistas nacionales hay muchos y buenos. Y entonces, pues con ellos o el mayor porcentaje son propuestas nacionales. Pero aquellas propuestas internacionales que podemos tener acceso, lógicamente por geografía y contacto directo podemos hacer con Portugal o con Francia, ¿no? Que es lo más... Bueno, puedes hablar con los grupos y decir, ya que venís aquí, te facilitamos contactos y podéis a lo mejor hacer otros bolos por el estado. Y más, si ya te tienes que ir, bueno, pues como hemos tenido ya gente estadounidense, canadiense, brasileña, todos estos artistas también son por giras, ¿no? Que los puedes coger y bueno, que hay que estar finos ahí, ¿no? También. Sí, tenemos que estar ahí. Y sobre todo es que el gran problema que nosotros podemos llegar a tener es la antelación con la que trabajamos. Y las giras o no se hacen con tanta antelación, o si se hacen te pueden variar las fechas y ahí te hacen un roto. Claro. Ya hemos tenido varias cosas. De todas formas, esto que dices, Francia y Portugal, que a mí me parece muy bien,
Porque, claro, venimos de una cultura totalmente anglosajona para la música y a veces ves propuestas de Portugal o de Francia, Irnini Mons, por ejemplo, a mí me fascinaron, ¿no? Maravillosos. Me fascinaron y estuvieron encajados cuando, pues hace poco antes de primavera, ¿no? En la primavera, en abril, creo, por ahí, ¿no? Creo que fue en abril, Irnini Mons. Hombre, claro, la herencia anglosajona en la música moderna ya desde la mitad del siglo pasado, del siglo XX hasta la actualidad, es, digamos, casi ejerce de una dictadura total, ¿no? Pero cuando encuentras este tipo de propuestas, por lo general también suelen tener su raíz, ¿no? Al final todos tenemos una maleta que arrastramos y artísticamente, pues, imagínate todo lo que pueda suponer la cultura portuguesa con el fado. Hoy a los franceses esta manera que tienen de hacer su pop o incluso su canción con Brassens, Protesta, o su manera de arreglar, ¿no? Y de armonizar todo esa... Además, esos dos idiomas, considero el portugués y el francés, que son muy musicales, ¿no? Para mí uno de mis artistas favoritos es Jacques Brel. Sí. Y entonces, bueno, pues con toda esa herencia también tienen mucho donde mirar, ¿no? Los artistas franceses. Bien, bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que tenemos por delante. Correcto. En octubre viene... una banda, creo que son de Manresa, Puput. Puput. Sí, pues es el claro ejemplo de lo que hemos hablado antes. Investigando, buscando y tal, dimos con esta joya que son muy poco conocidos y que yo considero que hacen una propuesta serena dentro de la formación de rock, por decirlo de alguna manera, instrumentalmente hablando, defienden su propuesta pues con batería, guitarras, bajo, pero siempre desde el punto de la serenidad y la contención, ¿no? Y eso genera mucha tensión a mi modo de ver. Sí, porque estamos muy acostumbrados a que narrativamente, ¿no? Como las canciones siempre tienen que llegar a explotar en un momento, llega el efecto, la gran parte épica. Y esta gente siempre están ahí como conteniéndote, y al final, como pensamos que ya hemos escuchado todo muchas veces, estamos esperando ese golpe de efecto, y cuando no sucede te genera una tensión que yo considero que musicalmente hablando es positiva. Cuando, que no estés cuando cómodo. No sucede, pasan cosas. Pues, eso es, y que no estés cómodo, ¿no? O que ese... Digamos, esto ya lo he escuchado otras veces. Y considero que Puput en ese sentido es gente que va a llamar... A mí personalmente me llamaron mucho la atención ya desde los pocos segundos que empezaron a sonar. Me parecía que tenían cosas interesantes. Y sé que además en directo van a ser donde ellos tengan más razón de ser. Claro. Bueno, vienen funcionando ya desde hace 10, 12 años, ¿no? Sí, pero bueno, quizás la injusticia... Bueno, la injusticia que muchas veces sucede con estas dictadura de la industria, ¿no? Sí, quizás ahora mismo, pues tampoco te sé decir, Roberto, o sea, porque gracias a Dios la música siempre, por mucho que se trate de controlar, no hay una fórmula exacta, aunque aciertan bastante a base de meter dinero con lo que tiene que ser un éxito o no un éxito. Y por supuesto este tipo de artistas tampoco... Considero yo que lo que estén buscando es un éxito como la gente se supone que es el reconocimiento mayoritario. Pero es un reconocimiento, al menos, yo considero que deberían de tener y ser más reconocidos a nivel de escena, de una escena independiente o de una escena alternativa que es, digamos, donde muchas veces nosotros ponemos el foco. Vale. Estarán el 15 de octubre. Luego en noviembre, el 2, viene Raquel Lúa. Sí. Que me ha llamado la atención. Tengo algunas dudas. Tengo que escuchar un poco más a esta mujer, ¿no? Porque hay una mezcla de copla, de fado. Hay una mezcla de cosas, ¿no? Sí, está claro que ella trabaja dentro de lo que es la búsqueda de la canción, ¿no? De la tradición, que trabaja con instrumentos, digamos, orgánicos, acústicos, clásicos. Y lo que destaca principalmente al escuchar es su voz. Es una voz con una técnica impecable, un timbre a mi modo de ver muy bonito y que se puede encuadrar dentro ya de esta escuela que inició hace años Silvia Pérez Cruz, ¿no? En el que recuperar un poco esa forma de redondear de los melismas que podamos tener en nuestra cultura, en nuestra memoria de las canciones de nuestras abuelas y de nuestras madres, y toda esta gente con su frescura, con su juventud y con su formación,
porque yo considero que además muchos de los músicos que vienen, Raquel creo que está asentada en Barcelona, no sé dónde se formó musicalmente, pero muchas propuestas que vienen de Cataluña, una de las cosas que llama la atención es, te guste o no te guste, pero es la técnica, la formación académica que tienen como músicos, todos ellos. Y es gracias a varios centros de formación que hay, por decirlo rápidamente, de música moderna, ¿no? Sí. Entonces, cada vez que pensamos en estudiar en estudios musicales, Sí. lógicamente nos vamos al Conservatorio de Música Clásica, pero sí que se está trabajando ya en, digamos, otros lenguajes y dar otros patrones rítmicos y también, digamos, formación en otro tipo de instrumentos que desde hace, aunque consideremos que son modernos, pero los sintetizadores ya llevan 50 años entre nosotros. Y los ordenadores y toda la cuestión de la producción musical, ¿no? Después en casa, cómo son capaces mucha gente joven de trabajar en casa y hacer buenos resultados de forma alternativa a los estudios tradicionales de grabación tan costosos. Entonces, bueno, considero que también es bueno fijarse en los resultados que están dando este tipo de formaciones en otras comunidades, en otros espacios. Y no sé en Asturias cuándo podrá haber una especie o un centro de estas características. Porque Rodrigo Cuevas tuvo su tiempo también en Cataluña, ¿no? De formación. Sí. Creo que sí, y creo que también en Galicia. Y en Galicia. Creo que Rodrigo también estuvo en Galicia estudiando. Enlaza con esto que hablamos, el trabajo que hace Rodrigo Cuevas, ¿no? Totalmente. O sea, tú puedes tener esa inquietud, puedes tener tus gustos musicales y entonces puedes, bueno, pues de forma tú por tú mismo tratar de ser autodidacta y aprender, pero si quieres tener una formación académica que alguien te enseñe y poder tener, digamos, esa solvencia técnica para después tú ya interpretar, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Puedes interpretar 100 notas en un minuto, puedes interpretar una, eso ya es una cuestión estilística, pero que alguien te dé esa formación. Muchas veces pues aquí estás un poco perdido, ¿no? Se está trabajando ya desde como escuelas como Sonidópolis con niños y ya desde edades muy tempranas y enseñándoles, bueno, pues que hay una manera también de disfrutar de la música de forma, digamos, más lúdica, ¿no? Más divertida. Bien, otra propuesta que a mí me ha llamado muchísimo la atención es la de Paul Vallée, que está presentando además ahora creo un EP, A Caballo Voy, que me parece realmente fascinante lo que hace este muchacho. Sí, musicalmente es bastante difícil de clasificar, sí. ¿No? Tiene... yo no me atrevería a decir nada más. No, aparte estamos hablando otra vez de una persona que tiene todos estos recursos técnicos para poder llevar a cabo su universo sonoro, que es muy amplio, ¿no? Etiquetar siempre es complicado. Y si te refieres a él como un personaje psicodélico, no me estoy refiriendo a esa psicodelia de los años 60, ¿no? Que todos tenemos bastante definida, ¿no? Sino psicodélico en cuanto a que sin ningún tipo de prejuicio puede tocar muchos estilos o apoyarse en diferentes referencias musicales para llevar a cabo su propuesta. Y considero que va a ser bastante impactante su directo. Porque su estética también tiene su punto, ¿eh? Sí, ahora hay, a diferencia de antaño, ¿no? Que me acuerdo incluso cuando los artistas o las bandas subían a tocar con la misma ropa que habían llegado a la sala y hacían la prueba de sonido. No se consideraba, no se tenía tanta atención en lo que es la propuesta visual. Y sí que estamos observando que de los artistas de generaciones más jóvenes, la parte visual, independientemente del nivel, no quería decir el nivel, no, sino del estatus, de la relevancia a nivel dentro de la industria que puedan tener, no da lo mismo, que sean muy conocidos, menos conocidos o bastante desconocidos. Ellos sí tienen o tratan también de plasmar su personalidad musical a través de su propuesta visual. Y Paul es un claro ejemplo de ello. En sus videoclips se nota que la imagen que traslada y está muy acorde con la música. Es difícil de clasificar, son
planos visuales pensados, ¿no? Está todo bastante pensado. Desde luego. Bueno, pues estará, si no me equivoco, el 4 de noviembre y vais a cerrar el semestre con un clásico ya, ¿no? Sí, estamos hablando mucho y es muy bonito hablar de las propuestas que están apareciendo, las propuestas jóvenes como de Feno, como Lo Fácil, pero también digamos que la base o muchas de la escena que hoy sustenta se inició hace muchos años y la iniciaron personajes como The New Raymond, digamos, pues bueno, empezando a poner esos cimientos para que hoy en día por lo menos haya una industria musical que ya trabaje o ya no a la hora de compararse con otros países ya no tengamos que estar siempre en un peldaño por debajo y se pueda mirar de cara a cara. Claro, va a llegar además con un nuevo disco debajo del brazo, ¿no? Porque si no me equivoco, tiene previsto el 30 de octubre, ¿no? Que salga su nuevo álbum, O Corrimos Lejos. Sí, pero él además es que es una persona que no para. O sea, está claro que necesita escribir, necesita hacer canciones, y entonces tiene esa facilidad para hacerlo, para grabarlas, y cada poco nos está regalando discos. Y en esta ocasión, efectivamente, pues si no se retrasa, que no tiene por qué, porque hoy en día se obliga a trabajar todo con mucha antelación para cumplir plazos. No va a fallar y saldrá en esas fechas que tú indicas y sí. Por tanto aquí vendrá con canciones nuevas. Bien, bueno, vamos a despedirnos con una de sus nuevas canciones, Sentado sobre el trueno, que también me parece muy, muy, muy guapa, me gustó mucho, la escuchaba hace muy poco también. Y bueno, una vez pasado el verano vuelves, vamos recordando las fechas, ¿no? Porque estamos adelantando aquí muchos encajados, pero después del de mañana, 29 de julio, 8 de la tarde, el horario habitual. Correcto. Hasta el 15 de octubre. Tendremos que darle otro repaso. Por supuesto, joder. Ya sabéis que estas charlas en las que nos ponemos al día, sí, ahí, que ya están ahí como calendarizadas, a mí me encantan. Así que sí, por supuesto, estaré aquí. Pues José Luis, te agradecemos mucho como siempre tu disponibilidad y colaboración con nosotros. Nos despedimos con esta canción, Sentados sobre el trueno. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y vosotras. Gracias. Hoy cerramos el recorrido de Asturias al Día yéndonos a Puertas de Cabrales porque se está preparando una nueva edición del Puertas Film Fest que se va a desarrollar del 14 al 17 de agosto, un festival de cine realmente interesante. Está con nosotros Francisco Alonso, que es organizador de este festival. A quien ya saludamos. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Muy bien. Que están yendo bien las cosas, ¿no? Bueno, con este proyecto, ¿no? Sí, empezamos así que de una manera, pues un poco por llevar a Cabrales algo de cultura, alguna actividad cultural y tal. En el 2013 empieza esta idea y bueno, hoy día está consolidado como un festival rural de un pueblo pequeño y ya es la 11ª edición que celebramos este año. Bueno, que no está nada mal, ¿no? Sí, dicen que después de pasar, no sé si la 5ª o la 6ª, que ya que se ya consolida. La cosa va, ¿no? Esperemos que esto pueda seguir, sí. ¿Formáis parte de esa red? No sé si de hecho, pero sí estáis dentro de esa red de festivales de cine que se hacen en unos cuantos lugares en España, que se hacen en unos cuantos pueblos, más que lugares, en unos cuantos pueblos, que tiene el doble de valor, ¿no? Porque bueno, es más complicado porque más complicado todo, ¿no? Las infraestructuras culturales en pueblos pequeños como este, es una aldea, es complicado. De hecho, nosotros proyectamos en la antigua escuela del pueblo, en las proyecciones de mediodía, en las proyecciones de la tarde, pero a la noche ponemos una carpa en la plaza del pueblo porque no tenemos infraestructura. Es decir, aunque la Consejería de Cultura y Política Lingüística nos ayuda en el proyecto, entramos al concurso de las subvenciones, el ayuntamiento también, sin embargo demandamos que se podría invertir
en una sala de proyección, pues dada la importancia del proyecto y la consolidación del mismo, que se podría utilizar durante más días a lo largo del año. Claro. Bueno, ¿cuánta gente estáis detrás de la organización? Bueno, la organización, esto es una asociación cultural sin ánimo de lucro, y el equipo que formamos en este momento, la junta directiva, somos 7 personas en las que estamos, bueno, pues trabajando durante todo el año en la selección de películas, porque, bueno, como ya ves en el programa, no solamente proyectamos películas, sino que hay otro tipo de actividades alrededor del cine, como son actuaciones musicales, un podcast, encuentros entre directores para hablar de cine. En fin, es un programa más completo, pero siempre como tema fundamental abriendo puertas al cine. Jugamos con esa frase porque el pueblo se llama Puertas, entonces en el concejo de Cabrales, y entonces abriendo puertas al cine, trabajamos o ponemos más actividades que solamente las proyecciones cinematográficas. Bueno, 7, 8 personas trabajando todo el año, porque claro, luego nos metemos un poco más en las películas, ¿no? Y en las propuestas de actividades paralelas, porque para conseguir muchas de las cosas que hay aquí hay que currar, ¿no? Hay que trabajar bastante. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no nos dedicamos ninguno profesionalmente ni nada al cine, no tenemos capacidad para ir a certámenes de cine donde se proyectan las nuevas películas, y entonces, bueno, ahí nos costó un poco trabajo. Ahora ya tenemos como algo más de pericia en ese tipo de cosas, y sí, es ver mucho cine, contactar con gente que nos ayuda, contactamos con personas. Bueno, la agenda ahora ya es un poco más completa y nos van ayudando, pero sí, la selección de todo corre a cargo de este equipo de 7 personas. Muy bien, bueno, pues tenéis muy buen criterio. Bueno, parece. Seguro que discutís lo vuestro, ¿no? Pero tenéis muy buen criterio para programar, ¿no? Sí, bueno, intentamos entre todos llegar a acuerdos, y bueno, tampoco es muy difícil en el tipo de películas que queremos poner, digamos un poco la idea de que sean películas que nos digan algo, que muchas de ellas a veces no pasan por las salas comerciales, intentando pues traer un poco de todo. No tiene nunca una temática particular cada año, sino que son películas que pueden estar relacionadas o no. Y bueno, a decir del público, pues les gusta la programación. O sea que estáis contentos además porque ha habido una buena respuesta en todos estos años, ¿no? Sí. La gente que vive en Puertas. Uno de los objetivos era justamente que la gente que vive allí pudiesen tener cine, y después los viajeros, los veraneantes o la gente que va por allí en verano, que también pudiesen tener una actividad cultural. Y sí, está aceptado, y bueno, nosotros tenemos una limitación de espacio que no pretendemos ir a más. Los aforos cumplen las expectativas y es el objetivo que pretendíamos. Muy bien. Bueno, pues nos metemos un poco más en materia, si quieres, porque esto Puertas Film Fest se inaugura el jueves 14 por la tarde, con una inauguración oficial. Tenéis, como decías, un podcast, La Claqueta, ¿no? Orreo Bartalo. Bártalo, perdón. Sí, es un podcast de la agencia de comunicación Me lo dijo Pérez, con la periodista Aitana Castaño, y ya el año pasado hicimos el podcast de Mujer Rural, y el marco para dicho podcast es un hórreo, y el barrio o la casa se llama Bártalo, y entonces vamos a celebrarlo ahí este año también, pero este año versará más sobre la claqueta, sobre el cine. Vale. Y luego ya tendréis un concierto de inauguración con Susana Godín, ¿no? Ese mismo día, a las 8 en la iglesia. Sí, como te decía antes, todos los años hacemos un concierto de inauguración y otro de clausura. Este año el concierto de inauguración es a cargo de Susana Godín, y será en la iglesia del pueblo donde se dará el concierto. Vamos, que aprovecháis todos los recursos que tenéis a mano, ¿no? Así es. Que está muy bien, porque seguro que no os pone ningún problema para ello. No, al contrario. Bueno, vais a abrir con una película de Masakazu Kaneko, del año pasado, del 24, ¿no? Sí, es una película que vimos en el Festival de Cine de Gijón, y nos pareció una película pues muy interesante, una película que para abrir el festival, para abrir boca, nos parecía la mejor este año, sí. Uh-huh. Sí. Va a estar, creo que además presentando el director del FIX, ¿no? Alejandro Díaz Castaño. Sí, va a colaborar con nosotros y va a presentar la película, porque bueno, una de las características de
de este cine, de Puertas Film Fest, que queríamos y que vamos consiguiendo poco a poco es que las películas sean presentadas por alguien relacionado con el cine, alguien del equipo si es posible, y después que coordinen un coloquio con el público, que no fuese solamente una proyección, cine de verano, muy interesante, pero que se pudiese hablar un poco de cine alrededor de las películas. Y este año Alejandro es el que va a presentar la película. O sea que se forma, entiendo, también una tertulia, ¿no? Después sí. Después o antes de la peli, ¿no? Normalmente después de la peli, después. Y bueno, dependiendo del interés del público, siempre hay alguna tertulia, gente que le gusta hablar de la película, y la persona que presenta la película pues es el que está allí coordinando un poco el coloquio. Vale. Bueno, hablábamos de actividades paralelas, ya comentamos el podcast de Aitana, el concierto de Susana Godín. Hay un taller Cabezudos. Este es dentro de la parte que digamos Puertas Educa. Pretendíamos, pues hubo unos años que hicimos unos talleres de cine para niños, y este año pues vamos a hacer este taller de sombras para niños, para que ellos ya vayan poco a poco participando en todas las actividades del festival, y es creemos que va a tener bastante éxito porque es algo que no se ve allí normalmente, claro. Bueno, niños y niñas entre 14 y 12 años, ¿no? Sí. Bueno, vale. Sí, parece que los pequeños tienen que ir acompañados por sus padres y tal, y bueno, pues ver un poco ese trabajo de sombras que van a realizar allí en la escuela en la antigua escuela del pueblo. Vale, que es como, digamos, vuestra sede, ¿no? Sí, exactamente, aunque es donde pretendemos que se invierta para que mejore un poco la situación. El viernes, además, en Casa Bárcena hay un encuentro abriendo puertas al cine, filmar, ver y habitar. Este es un encuentro que va a estar coordinado por Pablo de María, el director de Saco. Sí. Y bueno, contamos con Pablo Casanueva, director de cine de aquí, Alba Lombardía, que es guionista. Pablo va a presentar su película allí. Alba también hablará de la película de la Marsellesa de los borrachos. David Pantaleón es un director canario que está invitado y vendrá también a participar. Pondremos su película también. Eulalia Ramón a última hora no puede venir, pero estará Ana Saura como productora y directora de documentales. Entonces, entre esos cuatro pues se forma en la Casa Bárcena. Casa Bárcena es la casa de cultura de allí del Ayuntamiento de Cabrales, situada en Carreña, y es donde se va a realizar este encuentro para hablar de cine, filmar, ver y habitar. Bueno, y no me quisiera equivocar, pero todos asturianos, ¿no? Bueno, Alba Lombardía, sí, intentamos. Pablo Casanueva, David Pantaleón. David Pantaleón es canario. Pues Ana Saura viene de Madrid, yo creo. De Madrid. Ya estuvo con nosotros Ana Saura presentando el documental de Las Paredes Habla, el último documental que hizo Carlos Saura. Hace 2 años, creo recordar, o 3, lo presentamos allí en el festival y vino Ana a presentarlo. Y el año pasado, Francisco. Bueno, lo que podemos, es complicado. Y después, teniendo en cuenta que programamos películas extranjeras, ahí ya nuestra posibilidad de que vengan ya es más complicado. Bueno, ya, pero jolín, la verdad que gusto escucharte y ver, y sobre todo ver y lo que se va a poder ver, ¿no? Porque además esta película de la Marsellesa de los borrachos, que creo que va a gustar mucho, porque ya se vio en Asturias, creo que en el Musoc. En Musoc, sí, la proyectó Musoc. El Luna también la proyectó Musoc. Sí. De hecho, bueno, nosotros colaboramos con Musoc también colabora con nosotros, y estas películas vienen patrocinadas por Musoc. Qué bien, porque además quien no la haya visto podrá conocer una historia fantástica, esta de la Marsellesa de los borrachos, ¿no? Sí, y recuperada, ¿no? Y porque recuperada, estaba oculta, digamos, sí. Sí, recuerdo que coincidiendo con Musoc tuvimos a Ana Lombardía en el programa, estuvo charlando con nosotros. Ya había estado con nosotros, no presentando nada, pero había estado con nosotros allí en el festival en Puertas también hace 2 años, creo. Muy bien. Bueno, y luego la música, porque si tenéis buen criterio para las pelis, también lo tenéis para la música, Francisco. Vais a poder disfrutar, quienes estén allí a las 10 de la noche de ese viernes 15, de LR. Bueno, dúo asturiano que... Perdona un momento, pero es que no sé si la noticia saltó ya a la prensa, pero a nosotros nos mandaron un correo que se separaron como grupo. Y entonces, esto es de ahora porque como ves, está publicado en el programa, y estamos en... Pues mira, en mi caso es primera noticia. Sí, bueno, yo en la prensa no lo leí, pero teníamos
ese contrato verbal para que fuesen. Estamos hablando con Rubén a ver si va él. Y estamos en esas, así que siento que aparezca, que aparezca aquí, pero ya estaba impreso, Lo dicho vale porque creo que hacían un gran trabajo musical, ¿no? Sí. Bueno, es una de las ideas. El año pasado proyectamos una película muda con música. Con música en directo y gustó mucho. Y este año no iba a ser lo mismo, pero como ellos salen en el documental este de la marsellesa de los borrachos, salen ellos, pues entonces hablamos con ellos a ver si cantaban 2 o 3 canciones relacionadas con el documental. Pero bueno, todavía confiamos en que pueda ir a ver. Bueno, estará Alba, eso sí, Alba presentando, que ha sido guionista además de esta película, que merece mucho la pena. Bueno, avanzamos. Tenéis una muestra de cortometrajes, ¿no? En eso no hay cambios. No, en eso no hay cambio, y después la muestra de cortometrajes es algo que también gusta mucho. Se hace una proyección de todos los cortos seguidos e intentamos que vayan directores de los cortos. Entonces este año va a haber alguien, yo creo que Álvaro Amate lo aseguró. Ya te digo que Eulalia Ramón, que íbamos a proyectar Agonía, a última hora se le complicó, y también, bueno, pues lo va a coordinar, y agradecemos siempre su ayuda en varios aspectos. Sergio Balbuena, que es el director de Corto Gijón, a través de él, pues también antes nos preguntabas que cómo hacemos la selección. Bueno, pues tenemos ayudas, como la de Sergio, que nos presenta. Que es un muy buen chaval. Sí, exactamente, nos presenta cortos y nosotros hacemos después ya la selección de esos cortos. Vale. Entonces estará presentado por él y bueno, forma también un coloquio entre todo el público y los directores que hay ahí presentes. Claro, es que estuvo también hablándonos del Festival de Cortometrajes de Gijón, que está es uno de los potentes. Sí, exactamente. Se proyecta mucho. Está muy bien trabajado. Se ve mucho cine de cortos ahí. Exactamente. Muy bien. Esto será el sábado, ¿no? En sábado 16, en sesión de mañana, en sesión de mañana, exactamente. Vale, en la antigua escuela. Y luego por la tarde tendremos Vermiglio, una película italiana, ¿no? Sí. Es una película italiana que la presentará Begoña González. Begoña González es una investigadora y escritora, y bueno, en este caso la particularidad de que es de Cabrales. Ella vive en Gijón, pero vive y trabaja aquí en Gijón, pero ella es de Verodia, un pueblo allí de Cabrales, y este año pues hablamos con ella para que pudiese presentar la película y a la vez pues hablar un poco sobre la misma y coordinar, como te decía antes, el coloquio. Bueno, que fue gran premio del jurado en el Festival de Venecia, ¿no? Del año pasado, del 24. Sí. Intentamos, bueno, no ponemos las películas porque tengan más o menos premio, sino que, bueno, una vez hecho el visionado, nos parece que encaja dentro del proyecto. Porque decías, no es un festival temático. No, para nada, sino que entiendo que lo que intentáis es, bueno, pues dentro de lo que hay y las posibilidades que tenéis, de buscar una serie de películas, de cortos que, bueno, capten la atención de quien esté allí, ¿no? Siempre que sean películas, bueno, de hecho cerramos con una película antigua, es decir, que no tienen por qué ser todas nuevas, pero lo que sí queremos es que sean películas que nos digan algo, lo que se suele decir cine de autor. Claro, qué bien. Bueno, Ainara Legardón, ahí no me atrevo a decir nada. Sí, Ainara Legardón está confirmadísima. Estará con nosotros, va a hacer pues una... En Puertas tiene una característica, que hay un fotógrafo de principios del siglo XX que tiene, ahora Miguel Rojo Borbolla, que no me sale el nombre. El Museo del Pueblo de Asturias editó un libro sobre las fotos de Miguel Rojo Borbolla, y el año pasado pues pusimos unas fotos, 12 me parece, o 14 fotos, en una exposición permanente por el pueblo, ¿no? Y entonces Ainara va un poco a trabajar, a crear algo sonoro para alguna de esas fotos, y entonces va a estar allí la semana con nosotros, y el último día el sábado me parece, es cuando va a hacer la performance y la intervención artística. Ainara es de las grandes, ¿eh? Sí, la conocimos en Saco, en Oviedo, estuvo este año en Saco, en Oviedo, haciendo una intervención en el Museo de Bellas Artes, y contactamos con ella, estuvo allí con nosotros, y ya tiene un proyecto para Puertas Film Fest. Encaja bien, ¿no? En Puertas. Sí. Ya, cuando estuvo allí le gustó mucho, estuvo haciendo un recorrido. Qué guapo esto que decís que vais a hacer, ¿no? Con las fotos de Miguel Rojo Borbolla. Sí.
es que conserva el Museo del Pueblo de Asturias, ¿no? Una fantástica fototeca, además, ¿no? Exactamente, y después, bueno, recrea Y era de Puertas. Sí, era de Puertas, él era de Puertas, y entonces en esa época se dedicó a fotografiar el mundo rural, en este caso básicamente de Puertas, y entonces refleja, y bueno, y la calidad de las fotos es impresionante. Claro, sí. claro. Sí. Qué guapo. Muy bien, bueno, va a estar también Delia Gutiérrez con intervención musical y proyección, ¿no? Sí, Elia, bueno, pues intentamos que toque 2 o 3 canciones antes de la película de Gloria, que va también de mujeres y de música. Y entonces, bueno, pues es una chica que la vimos allí actuar en Po, en Po de Cabrales, y bueno, nos pareció que lo hace muy bien y contactamos con ella. Y bueno, aparte que fue una coincidencia, pero tuvimos una relación, fue alumna mía. Yo fui profesor de instituto y Delia fue alumna mía. Y entonces enseguida se volcó para facilitarnos el que vaya a tocar allí algo con la flauta. Muy bien. Bueno, domingo 17 vais a proyectar Flow, ¿no? Sí, es una película de Letonia que, bueno, pues también tuvo muchos premios este año. Es una película, bueno, que creemos que siempre hacemos una sesión que podemos llamar familiar, más o menos para niños o no. Este año es una película de animación y, bueno, la presentará, intentamos que en este caso las presente alguien, un joven, un niño, un joven de allí de Puertas, y este año la presentará un chico que está allí veraneando ahora, aunque bueno, su familia es de allí de Puertas, y bueno, es también una manera de que los más jóvenes vayan cogiendo gusto a ir al cine y saber cómo se comporta uno en el cine y este tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, vais a proyectar también otra película, Sorda, es una película española de este año, de Eva Libertad. Sí. Yo no la he visto, pero he oído muy buenas críticas. Sí, bueno, es una película que sorprendió mucho, porque no sé si viene de un corto que había hecho previamente Eva Libertad, pero bueno, fue una película que digamos que fue la revelación de este año aquí en el cine español. Nos pareció una película muy interesante, porque además toca un tema interesante. Contactamos con Eva, en su agenda le es imposible venir para esos días, pero bueno, nos mandó un vídeo con un saludo para el público y para después el coloquio posterior. ¿Lo vais a presentar el equipo del Puertas Festival? ¿La vais a presentar, no? Sí, esta sí. Uh-huh. Intentábamos que viniese Eva, pero le es imposible. Bueno, y hacéis un par de cosas más, ¿no? Si no me equivoco, 3, que se me olvidaba por aquí alguna más. Hay un concierto de clausura con Hulot Band el domingo 17, ¿no? A las 8. Y además a las 10 se proyecta Las vacaciones del señor Hulot de Jacques Tati. Sí, exactamente. Entonces, bueno, antes... es la clásica, digamos. Sí, ¿no? Sí, digamos. Y después es que hay un proyecto de esta banda, de Hulot Band, hay un proyecto sobre las películas de Tati, pero fundamentalmente del músico de la mayoría de las películas, que es Alain Román. Y bueno, pues ellos tienen ahí actuarán antes de la proyección de la película en relación a la música de este hombre, de Alain Román. Vale. Y entonces, bueno, pues es la última proyección. Vale, que estará Pablo de María además, ¿no? Sí, es quien lo presenta, es otro de nuestros colaboradores y apoyos fundamentales para llegar a donde estamos. Normal. Sí. Bueno, hay una intervención artística de Walter Cornás y una actuación de Llevol Sumicio. Bueno, la intervención artística de Walter Cornás hizo 10 póster, 10 carteles de 10 posibles películas imaginarias rodadas en Puertas. Entonces están ya impresos, es una muestra con 10 carteles impresionante, y tiene la característica de que este chico nació en Gijón, su familia es de Puertas, pero vivieron en Argentina y él ahora está en Argentina. Es director de arte, de cine, es fotógrafo, fue el que diseñó el cartel junto con un compañero. Y bueno, tiene esa particularidad de que cuando le propusimos esto, pues se emocionó, porque estas personas que además viven fuera, pues todos estos trabajos relacionados con el pueblo les llenan, ¿no? Y después, ya te digo, es eso, son sobre fotos que él tenía de distintos momentos. Hay 10 posibles
películas imaginarias. Qué guapo, ¿no? Sí, con mucha imaginación, ¿no? Qué guapo, qué guapo. Sí. Sí. Y después Llevo el Sumicio, lo que hizo fue una composición audiovisual, es proceso para nosotros, y la pondremos previo a las proyecciones de las películas. Jolín, qué bueno y qué guapo contar con estas colaboraciones, Francisco, sí, ¿no? Exactamente, sí. Gracias a todas estas ayudas y apoyos, pues llegamos a donde estamos. Claro, necesitaríais un poco más, seguramente, ¿no? Sí, pero bueno, estamos contentos porque el público responde y ya te digo, el apoyo institucional también existe, como te decía antes, aunque ya te digo, bueno, nos gustaría, ya nosotros digamos que creamos esa actividad cultural, pero ahora necesitamos un poco las infraestructuras para que esto no fuese tan precario a veces, porque ten en cuenta que proyectamos por la noche en la plaza del pueblo con una carpa, y bueno, eso no quita que pueda pasar un coche cerca o que un niño salga por ahí corriendo y tal. Entonces, bueno, si pudiésemos llegar a conseguir una sala de proyección, pues esto mejoraría. Pues igual había cine todo el año, ¿no? Pues exactamente, nosotros nos comprometemos a poder proyectar al menos una vez al mes o cada 15 días. Etcétera. ¿Hubo cine en Puertas antiguamente? No. Hubo algo en Arenas, que es el pueblo más grande del concejo, pero no. Y después ya no hay ningún cine, ni en Cangas, ni en Llanes, aunque en Llanes creo que quieren reabrir el cine. La verdad es que eso nos daría para otro programa, ¿no? Sí, la situación del cine comercial. Pero bueno, hoy lo tenemos que dejar aquí. Francisco Alonso, del Puertas Film Fest, muchas gracias por acercarte, por vosotros. contarnos todo este programa que comenzará el próximo día 14 de agosto. Tenéis una web en donde se puede consultar el programa, toda la información. Lo dicho, un placer, seguimos en contacto. Muchas gracias. Y nada, invitar al que quiera ir a pasar esos días por allí por Puertas. Puertas está abierta. Exactamente, al cine. Al cine. Y a todos ustedes, muchas gracias. Mañana más. Feliz lunes.